Bueno, hemos hablado toda la mañana de cómo abordar a nuestra paciente desde la condición clínica como tal, los signos vitales, los signos de alarma, pero vamos a abordar también un tema que es muy importante, que es la salud mental. Este es un proyecto que está en curso, que es un proyecto de práctica basada en la evidencia. La idea es crear un abordaje integral de enfermería para identificar oportunamente el riesgo que va a tener nuestra paciente de desarrollar depresión postparto. ¿Cuál es la importancia de abordar este tema? Sabemos que el abordaje de la salud mental todo el tiempo se ha derivado hacia la profesión de medicina, pero desde enfermería tenemos un rol muy importante en poder identificar oportunamente factores de riesgo que nos pueda llevar a que la paciente tenga una depresión postparto y podamos intervenir oportunamente. La Asociación Colombiana de Salud Mental reconoce que las enfermedades mentales han incrementado considerablemente en este tiempo y después de la pandemia, pues eso se hizo más evidente. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han alertado desde hace aproximadamente más de 40 años en que debemos crear políticas en donde podamos contrarrestar todos los efectos que tienen los problemas de salud mental. En Colombia se estima que aproximadamente el 20% de la población en general tiene un problema de salud mental. Lo preocupante es que de ese 20% de esa población, el 70% de estas personas no reciben ningún tipo de tratamiento ni intervención frente a esta enfermedad, por lo cual pues, la enfermedad se agrava y incrementamos los costos en los servicios de salud en temas de, por ejemplo, hospitalización o tratamientos pues ya más agresivos. Vamos a dar un contexto. A nivel mundial se han sumado muchos esfuerzos para prevenir el tema o intervenir oportunamente los problemas de salud mental. El 19 de septiembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud publica una guía de integración de la salud mental en la población materno-perinatal. Esta está disponible en inglés, pero esperamos poder contar pronto con la traducción para poder aplicar a nuestros servicios de salud. Esta guía lo que hace es darnos a nosotros como trabajadores de la salud una guía de cómo brindar servicios de promoción y prevención, tratamiento de atención en enfermedades de salud mental, con el objetivo de mejorar los resultados en la salud y mejorar como tal la calidad de los servicios que prestamos para este tipo de población. Esta guía lo que nos va a mostrar es como unas secciones o unas áreas a intervenir en las cuales podemos brindar cuidado en la salud mental perinatal, la provisión de cuidado a las pacientes con problemas de salud mental, la integración de todos los programas que tenemos actualmente, la provisión de cuidado para necesidades especiales en poblaciones específicas y cómo debemos monitorear y evaluar esos cuidados que vamos a desempeñar en nuestras pacientes. En Colombia tenemos pues la resolución 3280 de la que ya hemos hablado. En esta específicamente en salud mental habla de la valoración integral que debemos tener con estas pacientes y habla específicamente de evaluar el riesgo biopsicosocial que como enfermería podemos hacer a través de la escala de Herrera y Hurtado para poder identificar situaciones de riesgo si la paciente no tiene un adecuado soporte o una red de apoyo que pueda fortalecer pues, la etapa tan importante que es el embarazo y el posparto. Tenemos también la ley 2244, la ley de parto respetado y humanizado, y ahí pues empieza ya a definirse como tal qué es el duelo, tanto gestacional como perinatal, porque de ese tema pues no se hablaba, si había un aborto digamos tranquila, ya podrá tener más bebés, usted está joven, palabras que no se deben decir, pero entonces ya empezamos a empoderarnos en estos temas. Y en agosto, recientemente en estos días de agosto, sale la ley 2310 de 2023, que está muy alineada con la ley 2244. En esta lo que nos dice es la importancia de tener como un lineamiento técnico para abordar la salud mental en casos de pérdida gestacional o perinatal y cómo abordar la salud mental de estas pacientes que es tan importante. Bueno, tenemos un problema que es la depresión postparto. Nosotros como fundación, digamos que no se tenían identificadas específicamente qué pacientes tenían alto riesgo de desarrollar depresión postparto. Entonces, lo que se está haciendo es que desde agosto del 2022 se está aplicando la escala de Edimburgo a todas las pacientes que han tenido tanto parto como cesárea y hasta mayo 31 de 2023 se ha aplicado esta escala a 979 pacientes. La prevalencia de depresión postparto en Bogotá
está en 18.1%, que está más alta que la prevalencia a nivel nacional, que es de 12.9%. De las pacientes que se han medido en la institución, el 15% de estas pacientes tienen alto riesgo de tener depresión postparto y el 10% de estas pacientes han tenido incluso ideación suicida, que es pues muy grave este tema. El problema como tal, entonces, era que pues no se identificaba oportunamente estas pacientes, simplemente se hacía una valoración de riesgo biopsicosocial y si la paciente, digamos que estaba muy afectada, lo que se hacía era derivarse a psiquiatría o a psicología. Sin embargo, pues digamos, ya teniendo estas pacientes mapeadas incluso desde la gestación, nos va a poder ayudar a intervenir oportunamente. Lo que queremos es brindar una atención holística a la paciente. Como yo les decía al inicio, la idea es valorar pues todos los signos vitales y demás, pero también la salud mental, tenerla mapeada para que nuestra paciente pueda tener un abordaje completo. Este proyecto pues es una práctica basada en la evidencia, teniendo en cuenta el formato de Johns Hopkins, que la idea es pues, determinar desde enfermería cuáles son las mejores intervenciones que podemos desempeñar en nuestra población materna. Tenemos unas fases de práctica basada en la evidencia. En este momento nos encontramos en la clasificación de la evidencia y teniendo en cuenta todos estos artículos que hemos encontrado, planteamos una pregunta que, como ya les mencioné anteriormente, cuáles son las mejores intervenciones desde la práctica de enfermería para identificar oportunamente el riesgo de tener depresión postparto. Se hizo una búsqueda sistemática, se encontraron en estas bases de datos un total de 26 artículos y lo que vengo a compartirles es a grosso modo pues todas las definiciones que tienen como tal en la literatura. En la literatura entonces hablan de qué es la fase puerperal. Entonces la fase puerperal es aquella en donde se producen las mayores alteraciones orgánicas y sociales que puede tener una mujer, las cuales pueden llevar a alterar el estado de salud o bienestar de la paciente. Los riesgos para la aparición de estos trastornos a nivel de salud mental aumentan porque las mujeres están en angustia, el momento del parto, el embarazo, si era o no era lo que ellas estaban esperando, todo eso se junta y puede llevar a que la paciente tenga una depresión postparto. Algunas pacientes reemplazan esos sentimientos de pronto de felicidad, de emoción de tener el bebé por angustia, por preocupación, qué va a pasar, si estoy embarazada mi cuerpo va a empezar a cambiar, cómo voy a quedar después del parto. Todas esas cosas hacen ahí como mellan la mente de la paciente. El puerperio se considera una de las etapas más importantes del término del embarazo, pero hay una serie de cambios desde bioquímicos, hormonales, fisiológicos, físicos, mentales, que puede ayudar a llevar a desarrollar una depresión postparto. La depresión postparto está incluida dentro de las enfermedades mentales perinatales, que no solo existe la depresión postparto. Entonces, la depresión postparto dice que ocurre entre el embarazo hasta incluso un año después de tener un bebé. Entonces, las pacientes digamos que deben tener una vigilancia permanente por parte de nosotros durante todo este tiempo. La depresión postparto es un trastorno, digamos, de la salud mental de la paciente que pues no va a tener solamente consecuencias sobre la mamá, sino que también a largo plazo va a tener consecuencias sobre los comportamientos incluso de su hijo o su hija. Bueno, ¿qué síntomas podemos tener? La madre que tiene depresión postparto generalmente siente irritabilidad por el llanto del bebé, o sea, como que siente que el bebé ya va a empezar a pedir comida o algo y ya se empieza a angustiar, no quiere estar en contacto con ese bebé. Hay falta de estímulo para amamantar, por eso en estas pacientes generalmente abandonan la lactancia materna tempranamente. Hay desinterés sexual, que esto afectaría también la pareja de esta persona. Y generalmente hay transferencia de la responsabilidad de los cuidados que tiene el bebé, entonces generalmente evita el contacto con el bebé y se lo entrega a otra persona para que lo cambie, para que lo bañe, incluso para que lo alimente. Algunos síntomas de la depresión postparto, entonces, tienden a confundirse con lo que sucede normalmente en el embarazo, pero si ya vemos una paciente que todo el tiempo está cansada, que todo el tiempo está durmiendo, por ejemplo, como que no quiere aceptar su realidad, sino que quiere solamente dormir y no darse cuenta de la realidad, esto nos lleva a pensar que hay una paciente que tiene alto riesgo de tener un trastorno de salud mental. Las causas, hay varias causas que tenemos, que debemos tener presentes. Hay unas causas hormonales y las causas que son por antecedentes previos del embarazo.
En las causas hormonales, pues hay una caída abrupta del cortisol durante el parto, y los estrógenos también se disminuyen, lo cual hace a la paciente más vulnerable de tener depresión postparto. También, si la paciente, por ejemplo, tiene depresión diagnosticada en el embarazo, esa paciente tiene un 50% de probabilidad de desarrollar depresión postparto. Complicaciones durante el embarazo-parto, digamos que eso está relacionado con que la paciente tenga un evento traumático durante el embarazo, el parto o el posparto. Entonces, por ejemplo, si la paciente tiene un embarazo de alto riesgo, va a sentir tal vez angustia. Algunas pacientes sienten culpabilidad. ¿Será que es algo que yo hice que hace que mi embarazo tenga una complicación como una restricción de crecimiento uterina, que tenga una preeclampsia? Digamos que las pacientes tienden a atribuirse la culpabilidad de estos eventos. Acá, por ejemplo, el parto traumático también nosotros tenemos mucho que ver. Si la paciente tiene una experiencia terrible en el parto, que le hicieron Chris Teller, que fue un parto instrumentado, que no le dejaron ingresar a su acompañante, digamos que todas esas cosas también afectan a un largo plazo a la paciente para desarrollar depresión postparto. Si la paciente tiene un parto por cesárea, a veces las pacientes tienden a tener más complicaciones, se sienten cansadas, con mayor dolor. Entonces, todo eso hace como, ¿por qué me puse a embarazarme y tener un bebé por cesárea? Digamos que todo eso va afectando la salud mental de nuestras pacientes. Si la cesárea fue de emergencia, peor, porque la paciente siente que se rompió como ese vínculo que había, que estaba en trabajo de parto, de repente llegó a una cesárea de urgencia, siente que se rompe como tal ese vínculo. Si la paciente tuvo un antecedente de un aborto o de una muerte fetal o incluso una muerte de un ser querido durante la fase del embarazo postparto, también eso hace que la paciente esté más vulnerable para tener depresión postparto. A nivel psicosocial y demográfico, pues tenemos, por ejemplo, el caso si hay un embarazo adolescente, si no tiene un nivel educativo, digamos que al menos haya terminado el bachillerato, si tiene problemas económicos, si la paciente es víctima de violencia, todos esos factores van sumando para la depresión postparto. Tenemos una clasificación, lo que yo les mencionaba anteriormente, no solo existe la depresión postparto hoy en día. Tenemos depresión incluso desde la etapa prenatal, que esto tiene que ver con el apego que yo siento hacia el feto que tengo en mi cuerpo, el deseo o anhelo que yo tengo de tenerlo, si fue un embarazo deseado o no deseado, el vínculo que yo genero desde el embarazo con mi bebé. Si yo no siento esa conexión, si no siento esa armonía porque de verdad yo no quería ser mamá, empiezan los problemas de depresión desde esta etapa. Hay otra definición que es el trastorno de baby blues, no sé si lo han escuchado. El trastorno de baby blues es una serie de cambios del estado de ánimo que se da desde que nace el bebé hasta las 2 primeras semanas. ¿Por qué diferenciamos el baby blues de una depresión postparto? Porque a las 2 semanas ya la mujer empieza como a sentirse más tranquila, ya se siente más confiada de cómo cambiar al bebé, de cómo bañarlo, de cómo alimentarlo, se empiezan a conocer entre los dos y ya la mujer, digamos que ya poquito a poco como que se siente más aliviada y ya hace las cosas con mayor tranquilidad. Desde la 3ª semana en adelante hasta el año de vida del bebé, entonces ya empieza el diagnóstico de depresión postparto. Entonces, es todos los cambios que hemos mencionado anteriormente, pero la paciente, digamos que se siente muy triste, muy decaída, y esto se lo transmite directamente al bebé. Entonces, esto empieza a tener un impacto directamente en el recién nacido y en el niño, porque el niño no va a sentir ese apego con su mamá, no va a sentir como esa conexión, porque a ella no le va a importar mucho ese bebé, sino cómo se siente ella, se rompe como ese vínculo. Y la psicosis puerperal es la complicación más grave en todos los temas de depresión postparto. Entonces, es la complicación psiquiátrica más grave. Se considera una emergencia psiquiátrica porque acá ya hay casos de ideación suicidia o incluso pensar en matar a su bebé, ¿sí? Entonces, estos son casos que han ocurrido, mujeres que se suicidan y asesinan a su bebé porque de pronto no tuvieron una red de apoyo o alguien del sistema de salud no les puso cuidado cuando de pronto manifestaron algo. Bueno, tenemos una serie de factores protectores. Entonces, acá es donde el rol de enfermería es muy importante. Nosotros como trabajadoras de la unidad obstétrica del área de maternidad, podemos brindar una experiencia a esas pacientes agradable, ¿cierto? Podemos fortalecer y prestarles como un espacio o un ambiente tranquilo en el que la paciente pueda sentir, por ejemplo, que su familiar puede participar adecuadamente durante todo el proceso de atención del parto, que nunca está sola la paciente, que tenemos presente todas las cosas que la paciente nos manifiesta,
Si la paciente se siente tranquila, nosotros podemos entonces, por ejemplo, fortalecer el inicio de la lactancia materna, hablando de parto humanizado en la primera hora de vida, para fortalecer el vínculo afectivo y la confianza que siente la mujer de poder cuidar ese bebé. Si le brindamos una adecuada experiencia, esta paciente lo que va a hacer es reducir la ansiedad y va a sentirse tranquila y apoyada por un equipo de salud y por su familia. La educación prenatal es importante, como lo mencionaban anteriormente, el tema del curso de preparación para la maternidad y paternidad es un proceso importante para que el acompañante, la persona significativa para la mujer, pues pueda participar de este proceso. La depresión postparto tiene unos efectos a nivel del niño como tal, que todo tiene que ver con el tema comportamental. Entonces, estos niños hijos de madres con depresión postparto tienden a tener mayor riesgo de padecer desórdenes de comportamiento, trastornos afectivos, trastornos cognitivos y sociales, y el tema del apego pues realmente no se da entre la madre y el hijo. En la dinámica de pareja, pues acá los hombres o las mujeres, según pues sus preferencias sexuales, es la persona que va a salir como más desplazada, porque pues le va a echar la culpa a usted, si es en el caso de un hombre, usted me embarazó y por culpa de que usted me embarazó, pues he tenido esa serie de cambios que me están afectando, entonces no quiero tener pues intimidad con usted, no quiero ni verlo ahí cerquita. Esto empieza a tener problemas, digamos, en la dinámica familiar, incluso hasta tener violencia doméstica. Se incrementan los costos en el sistema de salud porque pues estas pacientes requieren mayores hospitalizaciones y tratamientos que son pues costosos. Si yo tengo una depresión prenatal, por ejemplo, yo no voy a tener interés de hacerme controles durante el embarazo, entonces a mí no me interesa que identifiquen oportunamente factores de riesgo y probablemente me pueda llevar a tener complicaciones en el momento de la atención del parto. La depresión durante el embarazo, entonces, como yo les mencioné anteriormente, si en el embarazo tengo depresión, tengo un 50% de probabilidad que en el posparto tenga depresión. Pero estos casos de depresión se dan en la mayoría de los casos en el tercer trimestre del embarazo. La Organización Mundial de la Salud dice que entre el 20 al 40% de las mujeres en países en vía de desarrollo tienen algún trastorno de salud mental. Entonces, mientras en los países desarrollados 1 de cada 10 mujeres tiene depresión, en países en vía de desarrollo 3 de cada 10 mujeres tenemos depresión postparto. Entonces, es una cifra que es bastante alta. Y pues la incidencia es que las mujeres primíparas pues, son las que tienen más riesgo de tener depresión postparto, entre el 12 al 25%, pues teniendo en cuenta que pues, desconocen de qué consta la maternidad y qué debo hacer realmente con un ser humano que está bajo mi responsabilidad. Vamos a hablar entonces de la escala de Edimburgo, de toda la revisión bibliográfica que pues he realizado. La escala más completa para poder identificar el riesgo de depresión postparto es la escala de Edimburgo. Sin embargo, se creía que solo se podía aplicar entre la semana 6 a la semana 8 postparto, pero pues ya sabemos que la podemos aplicar en el embarazo también. Entonces, eso es un instrumento que es de fácil diligenciamiento, tiene 10 preguntas, a la cual se le da la respuesta calificación de 0 a 3. Dice que en el posparto, si saco un puntaje mayor a 10, ya tengo riesgo de depresión posparto. Si estoy en embarazo, si tengo más de 13 puntos, tengo riesgo de depresión en el embarazo. Y el momento ideal para poder aplicar esta escala es a la 8ª semana posparto, que es el periodo donde tengo mayor riesgo de tener depresión posparto. Tenemos tratamiento, lo que sugieren es que se inicien con terapias terapéuticas, más no con tratamiento farmacológico, por lo que esto representa, digamos, en el embarazo, pues que se haya que traspase la barrera placentaria y pues en el posparto por el tema de la lactancia materna. Vamos a hablar específicamente del alcance de enfermería, entonces es importante nosotros como enfermeros establecer una relación con nuestro paciente en la que ella pueda expresar o preguntar simplemente si es normal lo que yo estoy sintiendo. Entonces, podemos intervenir de diferentes maneras en el control prenatal, en la consulta de control prenatal, poder preguntarle anímicamente pues cómo está la paciente y ya sabemos que podemos aplicar en el embarazo la escala de Edimburgo y poder derivar a esa paciente al especialista que pueda o diagnosticar o brindarle una opción de que ella pueda mejorar esos síntomas que está teniendo.
Curso de preparación para la maternidad y paternidad, sabemos que ahí está tanto la familia como la paciente. Es importante involucrar al familiar, decirle, venga, si usted ve que su mujer, no sé, en el posparto se la pasa llorando todo el tiempo, que no le importa si el bebé necesita comida o cuidados, son alertas. Involucrarlos a ellos para que sepan en qué momento acudir, porque a veces ellos no saben qué hacer en esos momentos. Si tenemos una mujer embarazada en hospitalización, lo mismo. La educación es nuestro fuerte como enfermería. En la atención del parto, ya hablamos del parto humanizado, involucrar siempre al grupo familiar. En el control del puerperio también es importante evaluar la salud mental, y también nos habla de en las consultas de crecimiento y desarrollo, digamos que tenemos la oportunidad de valorar a esos niños. También pues echarle un ojito a la mamá porque no sobra de pronto poder ayudarla en temas de salud mental. Bueno, ya para terminar, entonces tenemos una serie de retos. Dentro de la revisión bibliográfica que se hizo, dice que las enfermeras dicen que no tienen la formación adecuada para identificar cuando una mujer está sufriendo depresión postparto. Entonces hablan de la importancia de poder vincular esta educación desde el pregrado, cómo identificar y cómo abordar estas pacientes. El conocimiento del personal en salud también es deficiente, tenemos que formarnos y buscar la forma de poder abordar esta población de manera integral. Si podemos crear una ruta de atención institucional sería lo ideal. Si como enfermera identifico una paciente que tiene alto riesgo de depresión postparto, ¿con quién debo hablar? ¿A quién se la puedo derivar para que esta paciente tenga un tratamiento oportuno? Poder hacer seguimientos. Otro de los retos es que pueden decir que hay falta de tiempo y recursos durante las consultas o en la hospitalización. Sin embargo, créanme que no nos demoramos más de 5 minutos hablando con la paciente y que ya nos pueda manifestar sus sentimientos. Es importante que el equipo de salud, específicamente nosotros como enfermeros, poder empoderarnos en este tema. No estigmatizar a la paciente, porque muchas veces decimos, ahí esta paciente se está quejando por llamar la atención, está llorando porque está el esposo. Siempre creámosle a nuestros pacientes de todo lo que sienten, tanto física como emocionalmente. Tener un lenguaje empático y buscar de verdad la formación continua en todos estos temas que son de valiosa importancia. Esta es una frase que me la dijo una paciente que sufrió depresión postparto. Ella dice que es encontrarse en un túnel sin salida, en un tsunami con la idea permanente de no querer seguir y ponerle fin al sufrimiento. Entonces es cuando aparecen las ideaciones suicidas. Dice, no sé cómo describirlo porque ponerlo en palabras nunca representará la desesperación de vivirlo. La paciente, la bebé, cumplió 1 año y cuando me cuenta y me dice, todavía llora. Entonces es importante poder establecer ese vínculo y darle un soporte emocional a estas pacientes. Muchas gracias.